madurar en el Señor. Quisiera compensar leyendo Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Wow. El verso bíblico comienza con una pregunta: ¿quién no te temerá? O sea, ¿quién no guardará reverencia delante de ti, Señor? Y glorificará tu nombre, porque aquel que le guarda reverencia al Señor, que teme al Señor por lo que Él es, le glorifica. Porque Él es el único santo. Es uno de sus atributos, su santidad. Y la vamos a ver más adelante a profundidad. Pues solo tú eres santo. Entonces, todas las naciones, en su momento dado, todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Ahora mismo las naciones están alejándose del Señor. Usted lo puede ver a través de las fuentes noticiosas. Cómo las naciones se han ido alejando de la verdad de Dios. Pero llegará el momento que todas las naciones, todas, vendrán y te adorarán delante de ti. De hecho, la Biblia dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de lo que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, Filipenses capítulo 2, los últimos versos, que Jesús es el Señor. Esos versos reafirman que por cuanto Él es santo, todos aquellos que reconocemos su santidad, le tememos, le glorificamos y delante de Él nos postramos y le adoramos. Y hay algunos que, aunque sea regañadiente, pero terminarán postrados adorándole, porque todas las obras de justicia han sido reveladas. Apocalipsis 15, 4. Y quisiera comenzar esta reflexión hablando un poquito de cuando yo me criaba. Yo crecí en un hogar cristiano. Como digo, en un hogar cristiano en todo el sentido de la palabra. Una mamá, un papá, unos hermanos, todos creyentes. Nosotros nos criamos, como decimos en nuestro pueblo, entre las bancas de la iglesia. Desde bien pequeño, mi papá pastoreaba una iglesia, Asambleas de Dios, y yo me crié en esa iglesia. Luego, cuando me mudé a Puerto Rico a vivir en el 76, no calculen por favor, en el 76, pues me congregaba en la iglesia de Dios Pentecostal del barrio, una iglesia maravillosa. Y allí, o sea, que yo crecí, pasé toda mi niñez, mi adolescencia, mi etapa de juventud, bueno, todo en la casa del Señor. Y en esa iglesia yo aprendí a cantar, aprendí a adorar, aprendí a orar, aprendí todo lo concerniente a la cultura cristiana. Y digo todo lo concerniente a la cultura cristiana porque no fue hasta más adelante que tuve una experiencia con el Señor que vine a entender realmente lo que es la santidad de Dios. Fíjense, aprendí todo lo que la cultura, porque muchos tienen un comportamiento cristiano cultural, pero no han entendido lo que es la santidad de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, por su forma de conducirse, su testimonio, su forma de... no temen al Señor, esos que no conocen la santidad del Señor, no han sido transformados, no han nacido de nuevo y por lo tanto no entienden la santidad del Señor. Entonces, yo tenía mucha cultura cristiana porque yo crecí en un ambiente cristiano, era hijo del pastor, después fui músico de la iglesia, fui parte del ministerio de niños, de adolescentes, de juveniles, fui parte de AJEC en aquellos años, de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo cuando era adolescente. O sea, yo crecí en ese ambiente. Yo crecí en ese ambiente, pero tenía, para serles honesto, yo tenía más comportamiento de cultura cristiana que de experiencia propia y de comprensión de lo que es la santidad de Dios. Tan es así
que yo recuerdo en la iglesia del Saco, en el púlpito, o sea, la tarima donde está el púlpito, el podio donde se ministra, donde el pastor ministra, detrás de ese púlpito es que había un receptáculo de luz donde teníamos conectada la consola de los micrófonos. Y recuerdo que cada vez que había que se desconectaba o pasaba algo, o teníamos que desconectar el equipo para usarlo en otro lugar y volver a ponerlo, nosotros lo pensábamos 3 veces antes de subir al púlpito, porque nos sentíamos indignos incluso de subir al púlpito, porque de esa manera fuimos enseñados. Y recuerdo que hasta gateando entramos al púlpito para conectar la consola, y cuando la conectábamos salíamos cogiendo de la tarima, pues porque temíamos. Y yo recuerdo una hermana del barrio Saco, ojalá y algún día vea este video, una gran persona, pero con buenas intenciones, naturalmente. Pues siempre nos decía a nosotros los músicos: ustedes tienen que vivir una vida santa delante de Dios, porque si ustedes no viven una vida santa delante de Dios, el día que vayan a tocar los instrumentos y se les van a frizar los dedos. Y supuestamente, no estoy seguro de eso, pero me contó un testimonio de que hace muchos años una persona que no estaba viviendo una vida de santificación delante de Dios, era músico de la iglesia, y sus dedos fueron frisados. Y yo tenía un temor, y más que temor, tenía miedo. Miedo porque yo no conocía por experiencia propia de qué se trataba la santidad de Dios. O sea, yo tenía un enredo en mi cabeza de lo que significa santidad dentro del concepto separado y lo que es estar lejos de Dios, que son dos cosas muy distintas y muy diferentes, y no todo el mundo lo comprende, pues porque es muy poco lo que se enseña de eso, es muy poco lo que se habla de eso. Hermano, haciendo un paréntesis, por eso es que me tardo tanto en predicar, porque me envuelvo, haciendo un paréntesis, mire, pastores, por amor a Dios, vuelvan a dar enseñanzas bíblicas, ustedes mismos. No deleguen eso en otros. Ustedes saquen tiempo para sentarse con su congregación y enseñarle conceptos bíblicos que son difíciles de entender y profundos. Ustedes mismos tienen que enseñarlo. Hay que enseñarle al pueblo sobre lo que es justificación. Hay que enseñarle a la iglesia lo que es santificación. Hay que enseñarle a la iglesia toda esta terminología, todos estos atributos de Dios, esta faceta de los nombres de Dios, cómo aplican a nuestras vidas, cuáles de esos atributos el Señor comparte con nosotros, porque hay atributos que el Señor no comparte con nosotros, eventualmente lo hará, otros no, hay otros que le pertenecen única y exclusivamente a Él. Pero eso no se está enseñando hoy en día. Hoy nos conformamos con el culto dominical, coritos y demás, y eso es todo. Y no estamos entendiendo, porque no estamos enseñando. Tienen que haber enseñanzas bíblicas donde ese día no haya, ¿cómo lo diría? Donde la liturgia, no haya liturgia, simplemente nos dedicamos a enseñar Biblia. Y los hermanos vayan con su libreta y sus notas y vayan interesados a aprender conceptos bíblicos importantes para que conozcan al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en toda su extensión y en su santidad. Entonces, yo tenía esas confusiones. Una cosa es estar lejos de Dios y otra cosa es separado. Y la santidad de Dios habla de separación, no de estar lejos. Porque ser santo es ser distinto, separado en la categoría de uno mismo. Mira, la definición de santidad que todo el mundo conoce y es la común, y de hecho es cierto, es separación. Cuando tú le preguntas a una persona qué significa ser santo o qué significa santidad, y todo el mundo, pues porque lo escuchan y lo repiten como el papagayo, pero no porque lo hayan buscado, corroborado, entendido, leído y comprendido. Ellos bien te van a decir, santidad o ser santo significa ser separado, estar separado del mundo, de las cosas del mundo, o de aquel estilo de vida que sea pecaminosa. Y sabes que es cierto, porque cuando hablamos del significado de santo es estrictamente ser separado. Porque esa es una palabra bien antigua. La palabra santo es una palabra muy antigua cuyo significado lo que trata es de hablar de más allá de separar, de cortar. Te lo voy a explicar de esta manera para que lo entiendas mejor. Más allá de hablar de separar, está hablando de cortar. Ay, pastor, ¿cómo que eso de cortar? Es una frase importante. Cuando usted habla sobre cortar
sobre algo es una manera más precisa de hablar de santidad, porque cuando hablamos de cortar estamos hablando de superioridad. Por ejemplo, usted dice, mira el corte de esa carne, mira el corte de esa prenda de vestir, mira el corte de esa vestimenta. Cuando usted habla de mira el corte de esto, mira el corte de aquello, estás hablando de superioridad, de excelencia superior. ¿Ve? Usted lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Mira el corte que tiene esta persona, mira el corte que tiene esta carne cuando se trata de comida, mira el corte que tiene esta prenda cuando se trata de algo de vestir, porque el concepto corte, que está muy relacionado habla específicamente de una excelencia superior. Y yo quiero que lo veas de esa manera, porque santidad es separado, santidad es separación. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Estamos hablando de esa antigua expresión que lo podemos definir mejor con excelencia de superioridad. ¿Sabe? Esta expresión de está cortado implica que está por encima de todo. Por ejemplo, wow, el sermón estuvo cortante. ¿Ve? Como usted oye la expresión, mucha gente me lo han dicho en la iglesia. Wow, el pastor, ese sermón hoy estuvo pero cortante, ¿ve? Haciendo referencia no a que era duro, no a que era fuerte, sino que fue poderoso, fue ungido, fue profundo y estuvo por encima de cualquier otro sermón que tú hayas predicado, ¿ve? Está hablando de superioridad. Entonces, cuando hablamos de santidad, sí es separación, sí significa separado. Y sí significa cortado, con excelencia de superioridad, pero no tiene que ver nada con alejamiento, con estar lejos. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Está por encima de nosotros. ¿Ve? ¿Ve que es separado? Está separado, está trascendentalmente separado por encima de nosotros. O sea que el corte de Dios. Estamos hablando que excelencia de superioridad. Él está separado, está por encima de nosotros. En Él no hay pecado. Vamos a probarlo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Dice, no hay santo como Jehová. ¿Ven? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmo 86, los versículos del 8 al 10, pero lo voy a parafrasear, ¿está bien? Salmo 86, los versículos del 8 al 10, y voy a solamente tomar de todos esos versículos, puse la frase junta. Oh Dios, ninguno hay como tú entre los dioses. Y fíjate que la palabra Dios se aparece en minúscula, porque este mundo tiene muchos dioses. Este mundo tiene muchos dioses, y más los dioses que nosotros mismos nos hemos inventado. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Ninguno Dios como tú, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti. Lo que leímos en Apocalipsis, Señor. Y glorificarán tu nombre. El Salmo 86 del 8 al 10. Ahí usted lo va a ver. ¿Ve? Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Son versos bíblicos que confirman la superioridad, la excelencia superior de Dios sobre todo. El corte, separado. Porque Él es un Dios santo y nadie como Él. Ahora, si vamos a la visión de Isaías capítulo 6, que dicho sea de paso, en mi página de Facebook, yo compartí un sermón que predicó el pastor Héctor Villanueva, el pastor de Rio Life, aquí en Mercedes. Él predicó un sermón en inglés y en español, y yo compartí los dos. Predicó un sermón sobre Isaías capítulo 6 poderoso, muy, muy bueno. Vaya a mi página, Pastor Herman Sánchez, en Facebook, y usted va a escuchar el sermón del pastor Héctor Villanueva en inglés o en español, lo que sea tu preferencia. Y él predicó un sermón sobre Isaías capítulo 6 bien poderoso. Y fíjate que Isaías capítulo 6, en los primeros 3 versículos, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Estamos hablando de una visión que tiene el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas que ha dado la historia de Israel.
en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, excelencia de superioridad, ¿está bien? En un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa es la visión que él está viendo. Yo creo que le hemos cortado las faldas al Señor dentro del contexto de corte del Señor en nuestros templos. No, las faldas del Señor deben llenar nuestros templos, ¿está bien? ¿Sabe? Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y mira lo que dice la visión que está bien, dice allá. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¡Wow! Serafines, un rango o uno de los rangos del ejército celestial. Y esos serafines, que cada uno tiene 6 alas, cada uno tenía 6 alas, y con 2 de sus alas cubrían su rostro. ¿Por qué cubrían su rostro? Porque la santidad de Dios es tan... Bueno, tengo que usar la palabra tan, y la voy a usar más adelante otra vez, porque no hay palabra que pueda definir o que podamos usar para poder definir con toda claridad la excelencia de la santidad del Señor. Porque, mira, la santidad de Dios es más grande que el concepto de grandeza que usted pueda tener. La santidad de Dios es más excelente del concepto de excelencia que usted pueda tener. O sea, que va por encima, por eso que usamos la palabra tan, porque no hay una palabra que pueda definir la santidad del Señor. Entonces, estos serafines de 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ¿ves? Sus pies, y con 2 volaban. La santidad de Dios es inexplicable. Entonces, dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Fíjate, yo no he visto todavía versos bíblicos que yo recuerde en la Biblia que diga: el Señor es amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Si Él es amor, si Él es misericordia, si Él es benevolente, Dios es maravilloso. Pero no he visto ningún verso que diga de corrido, con insistencia: el Señor es amor, amor, amor. El Señor es misericordia, misericordia, misericordia. Búsquelo, a ver si va a encontrar algún verso aquí, así. Sin embargo, encontramos en la Biblia que dice, diciendo: santo, 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 3 veces santo, ¿sabe? Un énfasis, ¿sabe? Él es santo, Él es santo, Él es 3 veces santo. O sea, es un énfasis en que entiendan, que les quede claro que nuestro Dios es santo y toda la tierra está llena de su gloria. Son versos bíblicos, que confirman fuertemente sobre la excelencia de la superioridad de la santidad de Dios. Ser santo es ser otro, básicamente. Es ser diferente en una forma especial. Eso es santidad. Y yo quiero que este principio de separación y de excelencia y superioridad, este significado básico de separación, se usa y se aplica también a asuntos terrenales. O sea, este mismo significado básico se usa cuando la palabra santo se aplica a las cosas terrenales. Ayer les hablé y les dije, en la enseñanza de ayer, que Dios, el Dios eterno, quiere compartir su eternidad con nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mira, va a llegar el día que seremos llamados a su presencia. Algunos volarán vivos a encontrarse con él en las nubes. Otros resucitarán glorificados para encontrarnos cara a cara con el Señor. Y dice la Biblia que estaremos con él por la eternidad. ¿Ve? El Señor quiere compartir ese atributo de eternidad con nosotros.
¿Y cómo lo va a compartir? Pues mira, va a llegar el día, bueno, desde el momento que usted confiesa que Jesús es su Salvador, y no estamos hablando de cultura cristiana, estamos hablando de confesar, de ser transformado, de vivir, entender y experimentar lo que es el perdón, el arrepentimiento. Desde ese momento ya usted va de alguna manera a empezar a gozar de esa eternidad. Como posiblemente está vivo y va a tener que morir, porque eso es ley de vida aquí en la tierra, pero usted va a resucitar. Porque dice que cuando usted muere, volvemos al concepto de separación. Simplemente temporalmente te separas de la tierra. Y dice la Biblia que los que están en Cristo duermen. Porque nosotros no vamos para la segunda muerte. Nosotros no vamos para la segunda muerte, nosotros dormimos. O los que ya se nos han adelantado están durmiendo y van a resucitar en gloria y van a gozar de la eternidad. Entonces, la santidad también es un atributo que Él quiere compartir con nosotros. Sí, lo vamos a ver en la Biblia. Por eso es que nosotros como Alianza Cristiana y Misionera predicamos el Evangelio cuádruple. Y dentro de lo que predicamos y enseñamos, que son las bases de nuestra fe, predicamos un Dios salvador y un Dios santificador. Porque Él quiere compartir ese atributo con nosotros. Dios desea compartir su santidad con nosotros. ¿Cómo yo lo sé? Porque a través de su Hijo Jesucristo, Él reconcilió al mundo con Él. Entonces eso me confirma a mí que santidad es separación, pero Él no quiere estar lejos de mí. Si usted está lejos de Dios, es porque usted se alejó de Dios. Es porque usted se está alejando de Dios. Porque Dios reconcilió al mundo con Él. Romanos 5:10. Vaya conmigo, acompáñenme a Romanos 5:10. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjate. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ves? El Dios eterno, a través de su Hijo Jesucristo, nos reconcilió con Él. Porque Él no quiere estar lejos de nosotros. Por eso digo, separado, el corte es una cosa, separado y el corte es una cosa, estar lejos es otra. Y si nosotros no tenemos bien esos conceptos, nosotros nunca nos vamos a acercar. Como cuando yo les he testificado, cuando yo era niño, yo estaba bien confundido. Por un lado, qué bueno en el sentido de que había respeto, porque hoy en día la gente no respeta los púlpitos. O sea, yo ya hasta para conectar un cable en el púlpito entrábamos gateando. Cuando teníamos que limpiar el templo, que nosotros lo limpiábamos el templo, recuerdo que limpiamos todo el templo y lo último que se limpiaba era el púlpito. Y nosotros estábamos que ¿quién lo limpia? Entonces buscábamos en nuestra mente y en nuestro entendimiento la persona que a nuestro entender era la persona más consagrada, para que sea esa la persona que subiera el púlpito a limpiar, porque nosotros no nos sentíamos así. ¿Ves? Entonces, perdonen, es bueno en el sentido de que había temor y respeto, y ese temor y ese respeto se enseñaba, y todavía en muchos lugares se sigue enseñando. Hoy en día no existe en muchos lugares, por decir en casi ninguno. Me da vergüenza que la iglesia grande tenga más respeto por el santuario que nosotros los evangélicos. La gente sube al púlpito como le da la gana. Mire, mi hermano, si usted es un corista, si usted es un músico, si usted es un adorador, si usted es una persona que participa en el servicio, cuidado, ten mucho cuidado porque piensa en la santidad del Señor. ¿Está bien? Mira, no estoy diciendo que estás descualificado, lo que estoy diciendo es, si tú naciste de nuevo, el Señor imputó santidad en ti y estamos creciendo en santificación, pero, que eso voy a explicar ahorita, pero hay mucha gente que se están trepando a estos lugares sin tener ningún tipo de santificación, porque no han nacido de nuevo. Simplemente tienen cultura religiosa, cultura evangélica, pero no experiencia
de conocer. Entonces, Dios no quiere alejarse, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Él no quiere, Él es santo, separado, cortado, ¿ves? Superior, excelentemente superior. Y Él quiere compartir esa excelencia de santidad con nosotros. Y por eso dice Romanos 5:10, que éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. ¿Ves? Ese verso bíblico confirma que Dios desea tener comunión con nosotros. Y también, si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Ves? Ese verso bíblico confirma que Dios desea compartir el atributo de santidad con nosotros. Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Ahí está en la Biblia. O sea, Él quiere compartir con nosotros esa santidad. Por eso nosotros como Alianza Cristiana Misionera predicamos un Dios santificador. Un Dios santificador. Ser santo, cuando lo aplicamos tejeralmente hablando, como lo había explicado ahorita, prácticamente o básicamente es ser moralmente puro. Es ser moralmente puro. Esa santidad ha sido imputada. Igual que Él nos imputó justicia, nos imputó santidad. Porque cuando el Señor venga a buscar su pueblo, Él viene a buscar un pueblo santo. Por eso es que la santidad ha sido imputada, igual que la justicia. Nosotros estamos creciendo en santificación, pero ya de antemano, aquellos que hemos sido reconciliados con Él, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos confesado, aquellos que hemos vivido la experiencia del nuevo nacimiento, hemos recibido a través de Jesucristo la santidad de Dios. Y cuando Dios Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo, por eso es que nos ve santo. El apóstol Pablo, cuando le habla a las diferentes iglesias, le escribe a los santos en el Señor. ¿Ve? Ya nos habla de santo, nos declara ya santo porque nos ve a través de Jesucristo el Señor. Es a través de Jesucristo, por eso, porque viene a buscar un pueblo santo. Y nosotros decimos, somos santos. Yo bromeando le digo a algunos hermanos de mi iglesia, Dios te bendiga, te guarde y te haga un santo que trabajo le va a costar al Señor. Y hay algunos que me contestan, no, ya yo soy santo. Pues claro, porque Él imputó esa santidad en nosotros. Pero eso lo puede decir el que nació de nuevo, el que experimentó lo que es el perdón. ¿Verdad? Lo que experimentó lo que es el perdón, el arrepentimiento, el que ha sido transformado. Que ya no tiene una cultura religiosa cristiana, sino que tiene una vida de experiencia. Entiende. Y claro, y el que entiende también entiende que es por su gracia y por su misericordia, no porque somos merecedores. Porque no somos merecedores, aquí no somos merecedores, pero es por su gracia y su misericordia, a través de su Hijo Jesucristo nos reconcilió con Él. Y aquellos que hemos confesado nos ha imputado santificación, santidad. Nos imputa la santidad y ahora nosotros empezamos al proceso de santificación. El proceso de santificación es un proceso paulatino, pero ya de antemano ha sido imputado. Él nos ve a través de Jesucristo. Cuando aplicamos el concepto terrenalmente hablando, como había mencionado, cuando hablamos de santidad estamos hablando de ser moralmente puro. Ay, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo lo sabe? Pues mira, acompáñenme al Salmo 24. Salmo 24, apunte. Salmo 24, versículos del 3 al 5. Y mira lo que dice la Biblia en el Salmo 24, 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Fíjate cómo comienza el salmista con una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El verso que leímos en Apocalipsis, capítulo 15, versículo se me olvidó. Les digo ahora. Esta mente de este pastor. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, Apocalipsis 15, 4, también ese verso bíblico comienza con una pregunta. Dice, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Cuando vamos al Salmo que le acabo de mencionar, el Salmo, Dios mío, el Salmo 24, del 3 al 5, comienza
comienza el versículo 3 con una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Ve? Ahí está la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Porque ser santo es ser moralmente puro. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Miren, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice claramente la Biblia, dice la Biblia con toda claridad, el limpio de mano y puro de corazón. Déjame explicarles un momentito. Fíjate, el limpio de manos y puro de corazón. Él hace referencia a dos partes del cuerpo bien importantes. No está ahí por gusto, está ahí porque es importante. El limpio de manos porque con las manos es que ejecutamos. Nuestras manos, nuestra lengua también. Pero básicamente vamos a usar las manos, que es lo que dice la Biblia. Ejecutamos las intenciones que hay en nuestro corazón. Porque con las manos que acariciamos, con las mismas manos que acariciamos, son con las mismas manos que gente mata. Con las manos que nosotros bendecimos, son con las mismas manos que gente maltrata. Con las manos que usamos para comer y para trabajar, son las mismas manos que usan mucha gente para robar lo que no es de ellos. ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos. ¿Ven? Santidad, santificación, el limpio de mano y puro de corazón. Miren, dice la Biblia con toda claridad que más engañoso que todas las cosas es tu corazón. Y hay un montón de gente que dicen, ay, déjate llevar por lo que dice tu corazón. Hombre, pero qué error más grande. He escuchado mucha gente, incluso predicadores que dicen, mira, déjate llevar por lo que te dicta tu corazón. Pero si eso ocurre, ese es el error más grande que tú puedes cometer. Si te dejas llevar por lo que te dicta tu corazón, vas a cometer error tras error, tras error, tras error, tras desgracia, tras desgracia. Porque el corazón es engañoso. Dice, el limpio de mano y puro de corazón. Y el único que puede purificar tus manos y tu corazón se llama el Espíritu Santo. Se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y el poder del Espíritu Santo te ayuda a crecer en santificación. Así funciona. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y te añade al cuerpo de Cristo. Y te añade a la iglesia. Pero el poder del Espíritu Santo, el empoderarse, el poder del Espíritu Santo, es quien te va a ayudar a crecer en santificación. Ese es otro tema, porque si voy a entrar a hablar del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ese es otro tema que me va a tomar a mí un rato. Pero viste qué lindo es. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Ahora mira lo que dicen. Disculpen que llevo unos días con picor en mi garganta de tanto que enseño y predico. Y con este cambio de clima y el polen y todo esto, pues imagínense. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Vamos a explicar eso ahora, porque, hermano, por eso a mí me gusta hacer exégesis. Usted tiene que entender todo lo que dicen los versos bíblicos, con toda claridad. Mira, el limpio de manos y puro de corazón. Pero ahora va a hablar del alma. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y cuando hablamos de elevar, estamos hablando de ponerle en un sitial. Pues tú fuiste elevado. Tú fuiste elevada. Cuando hablamos de elevado, estamos hablando que estamos subiendo de grado, estamos subiendo de autoridad, estamos dándote un sitial por encima de lo más alto. O sea, yo fui elevado, yo fui promovido, yo fui subido a. Entonces, hay personas que han elevado su alma a las cosas vanas de este mundo. ¿Qué dice el predicador? Vanidad de vanidades, todo debajo del sol, todo debajo del sol es vanidad y es pasajero. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? El que no ha elevado, el que no ha llevado a un sitial su alma
a cosas vanas. ¿Sabes cuántos incluso creyentes están elevando su alma a cosas vanas? Y dice, ni jurado con engaño. ¿Qué dice la Biblia? Que es mejor prometer, que es mejor no prometer, que prometer y no cumplir. ¿Qué dice la Biblia? Que no juremos ni por el cielo ni por la tierra. Mano, este es serio. Y una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo, ni promete ni jura con engaño. Y mucho menos. Mira, ¿sabes por qué? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ni puede ser engañado. ¿Está bien? Y hay, aun cuando somos creyentes en la mano del Señor, hay áreas en nuestra vida, vamos a ver en unos minutos, que todavía necesitan santificación. ¿Quién subirá al monte de Jehová, el limpio de mano? Vuelvo al testimonio que les di al principio de esta hermana que nos decía, cuidado. Les voy a contar un testimonio que no quería contarlo, pero lo voy a hacer. Muchos años atrás, yo era un adolescente inmaduro, con cultura cristiana, vuelvo a repetirlo, con cultura cristiana, pero no experiencia. Y recuerdo que me invitaron a tocar en una parranda mundana. Yo soy músico yo soy músico desde muchos años. No soy el mejor músico del mundo, pero ahí me defiendo. Y con las manos que yo adoro al Señor con mi instrumento, me convencieron y me fui a esa parranda a tocar. En otra ocasión le presté la guitarra de mi papá a una persona que la necesitaba para tocar en una actividad mundana. Mis manos y el instrumento fueron dedicados al Señor, separados. Porque hasta eso, porque hay mucho tema aquí hay temas para hablar toda la semana sobre la santidad del Señor, pero estamos dando una pequeña reflexión. ¿Y qué pasó? Un borracho, cuando terminaron de tocar, recostaron la guitarra de la pared, en lo que tomaban café y lo que sea. Y un borracho tropezó con la guitarra se cayó y se rompió el diapasón. El diapasón significa que el brazo de la guitarra se despegó de la caja melódica y ya no tenía arreglo. ¿Usted sabe el lío que yo me busqué? Claro, tuve que comprar una guitarra nueva. Usted no sabe el lío que yo me busqué porque a esa edad, adolescente. Porque la guitarra y mis manos estaban dedicadas para adorar al Señor y cantar al Señor. Y mira, no juguemos con eso. Hay gente que dice, eso no es nada. Por eso es que cuando empezamos con esas conductas, después, eso no es nada, ahí vamos dándole y nos vamos a acostumbrar. Y el Señor nos sigue dando soga y nos sigue soltando y nos vamos acostumbrando. Pero va a llegar el día que la soga va a jalar para atrás. Y cuando el Señor coja la soga y jale para atrás, buscaste un lío. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Tengamos cuidado porque a veces elevamos nuestra alma a cosas vanas, incluyendo cosas evangélicas, porque hay algunos que nos da orgullo de ser grandes predicadores, nos da orgullo de ser grandes maestros, nos da orgullo de ser grandes cantantes, grandes músicos. ¡Cuidado! Todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, para que Dios sea glorificado, la gloria de Él, y no importa lo que hagamos, ni cuánto esfuerzo pongamos, de todas maneras estamos aquí por gracia y misericordia y no por ser merecedores. Y lo que hacemos lo hacemos en gracia, en respuesta, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Te lo voy a repetir para que te metas en los sesos, pero para que te entre en el alma, en la cabeza, en el corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano. Tus manos son de Dios. El puro de corazón. Si en tu corazón está lleno de raíces de amargura, si hay animosidad contra alguien, si hay algo ahí que no es de Dios, tenga cuidado, porque dice la Biblia que quien entra al lugar santo es limpio de manos y el puro de corazón. Entonces va. Y el que no ha elevado
su alma a cosas vanas. ¿Dónde está tu alma? ¿Está elevada en la presencia de Dios? ¿O está elevada a cosas vanas? Tienes un orgullo que te está carcomiendo. Te crees el muy, como dicen mis amigos mexicanos. Te crees el muy, te crees la última Coca-Cola en el desierto. El que no ha elevado sus cosas a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando uno alaba más las propiedades eclesiásticas que al Dios de los cielos, tenga mucho cuidado. No se trata de qué tengo, no se trata de cantidades, ese no es el punto aquí. La gloria es del Señor. Repito por última vez. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Piensa, detente, medita en ese verso bíblico, porque lo has leído muchas veces, pero nunca te tuviste a analizarlo. Es limpio de mar. Yo acostumbro casi siempre cuando oro en mi iglesia, antes de empezar el culto, Señor, queremos tener nuestras manos limpias y nuestro corazón puro delante de ti, para adorarte. Ni ha llevado cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Ve? Entonces, ese verso bíblico confirma que ser santo, cuando lo aplicamos terrenalmente hablando, es ser moralmente puro. Y ahí lo podemos ver en ese versículo. Entonces vamos al versículo 5. Mira, ese que no ha jurado con engaño, ni ha elevado su alma a cosas vanas, ¿ve? Ese, y que tiene sus manos limpias y su corazón puro, ese, versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¡Wow! Mira, yo puedo estar hablando sobre la bendición de Jehová y sobre la justicia de Dios de salvación y no me alcanzaría el tiempo. Pero, wow, qué verso bíblico. Mira, vuelve a leer ese versículo 5 del Salmo 24. Él recibirá bendición de Jehová. Mira, ¿quién se puede interponer entre la bendición de Jehová y tú? Dime quién. ¿Tienes tus manos limpias? ¿Tienes tu corazón puro? ¿No has jurado con engaño? ¿No has elevado tu alma a cosas vanas? ¿Quién? ¿Quién se va a interponer entre la bendición de Jehová y tu vida, si ese es el caso? Y dice, y justicia. Miren, nosotros decimos más que de boca para afuera, yo dejo todo en las manos de Dios. Del Señor es la venganza, del Señor dar el pago. Pero siempre andamos presentados metiendo las manos en todo. Y no dejamos a Dios obrar realmente. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y la primera justicia que nosotros queremos recibir es precisamente eso, salvación. Ser justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué importa lo demás si no ha sido justificado? ¿Ve? Y justicia del Dios de salvación. Una vez tú has sido justificado delante del Señor y el Señor ha imputado esa justicia en ti, las otras trivialidades que puedan afectar tu vida, el Dios de salvación hará justicia. No hazme caso. En tu trabajo. Mira, dentro de la misma congregación hay personas que no se llevan, que no se hablan, que no se pueden ni mirar. Yo no sé quién empezó, quién tuvo la culpa y quién no la tuvo. Yo no voy a entrar en eso. En las iglesias eso pasa en todas. Pues mira, deja las cosas en las manos de Dios. Si tu corazón es puro, si no has elevado tu alma a cosas vanas, si tienes tus manos limpias, si no has jurado con engaño, recibirás bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y si tú eres un siervo y una sierva del Señor, Él hará justicia, pero tienes que creerlo. Y eso va a ocurrir en tu vida porque Él está compartiendo contigo un atributo importante, su santidad. Esto de ser creyente, esto es un privilegio inmerecido. Y habrá millones sentados en una banca, pero santos del Señor son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo,
que tienen el poder del Espíritu Santo para crecer en santificación. Y ese grupo es minúsculo. Y yo quiero que tú seas de ese grupito. De ese grupito. Porque ese grupito no tiene cultura cristiana. Nos comportamos como cristianos porque somos cristianos de verdad. Pero hay muchos que tienen cultura, pero no experiencia. Ay, pastor, usted vino muy duro. Bueno, esa es la palabra de Dios. Imagínate si Dios quiere compartir su santidad con nosotros. Ahora sí voy a entrar en los últimos puntos para ir cerrando. Oiga bien. Imagínate si Dios quiere compartir su santidad con nosotros. Que cuando Él le habla a Moisés, recuerden cuando estaba la salsa ardiendo, que no se consumía, que le dijo, quita las sandalas de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Porque allí estaba la presencia de Dios directamente. Y mientras Moisés veía la salsa ardiendo, allí estaba la presencia de Dios. Imagínate si Dios quiere compartir su santidad con nosotros, que en medio de esa experiencia, Él redirige la vida de Moisés completamente. El que estaba dando excusas, ay, pero yo soy tartamudo, pero yo no puedo hablar, yo no sé hablar. El Dios Santo usó a Moisés, que en un momento dado había asesinado a un egipcio por estar atacando a un hombre hebreo. Fíjate. Y ese Dios Santo, como conoce el corazón de Moisés, conoce las intenciones de su corazón, redirige su vida completamente. Eso confirma de que el Dios Santo quiere compartir ese atributo de santidad con nosotros. Número 2. ¿Se acuerdan en el desierto, cuando estaba ahí el pueblo dando vueltas en el desierto? El Señor acompañó y protegió. Lo voy a repetir para los 2 o 3 que me oyeron. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, al igual que tú y yo muchas veces estamos en el desierto, en ese desierto, el Señor acompaña y protege a los israelitas. ¿Cómo? En forma de fuego y en forma de nube. Hay un corito que lo cantamos mucho, pero sin entender lo que estamos haciendo muchas veces. De día nube, de noche fuego. Y empezamos a darle por ahí, y emocionalmente nos emocionamos y formamos todo un desorden. Y realmente estaremos entendiendo que Él nos está acompañando y protegiendo en forma de nube y en forma de fuego. Así le hizo al pueblo de Israel. Y literalmente, posiblemente no se esté mostrando ante mí en forma de nube ni en forma de fuego, ni con una salsa ardiendo como pasó con Moisés, pero de alguna otra manera, a través de su Espíritu Santo, el Señor en medio de mi desierto y de mis desiertos me acompaña y me protege. ¿Cómo te cayó? ¿Ah? ¿Viste que Dios es maravilloso, que quiere compartir su santidad contigo sin tú ser merecedor? Y fíjate, número 3. Se construye un tabernáculo de adoración. Y en ese tabernáculo que fue construido para adorar a Dios, el Señor dio y envió instrucciones artísticas detalladas para ese tabernáculo. Voy a decir algo aquí que no va a caer bien, pero so what? Yo quiero hablar claro. Esto es importante. Y los hermanos de mi iglesia no me van a dejar mentir en esto. Ellos están ahí, lo pueden confirmar en el chat. Para mí hasta un cable de micrófono es importante en la casa de Dios. Soy bien meticuloso para la gloria de Dios en todo eso. El Señor le dio instrucciones específicas, artísticas y detalladas para la construcción del arca de adoración, de oración, de sacrificio, donde la misma presencia de Dios iba a descender y se iba a hacer presente. Y el Señor iba a estar en contacto con su pueblo. Y nosotros tenemos
abandonado nuestros templos. Los que tienen templos, los que tienen el privilegio de tener un templo, lo tienen abandonado, todos feos, despintados, una cosa terrible. Y usted dirá, qué exagerado. Yo no estoy exagerando. Yo quiero que ustedes entiendan que todo lo de Dios es importante. Porque es para adorar al Señor, es para enseñar, es para predicar. Si yo uso mis redes sociales para predicar el Evangelio, y uso mi computadora y mis equipos y todo lo que tengo para adorar al Señor y predicar el Evangelio, yo tengo que cuidarlo para que me dure, para no tirar el dinero, porque muchas veces tenemos que volver a comprar cosas que podían funcionar por mucho tiempo, pero dejaron de funcionar por nuestros descuidos. Y el Señor es detallista en ese aspecto. Porque Él quería compartir su santidad con el pueblo. Y pues era importante la construcción de ese tabernáculo de la manera que el Señor lo quería que fuese. Porque su presencia iba a estar ahí, para estar cerca del pueblo. Y cuando tenemos el privilegio de tener un lugar de reunión, sea el que sea, en ese momento se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y tenemos que darle el máximo de cuidar, proteger. Porque la presencia de Dios en esa reunión colectiva del pueblo quiere ser evidente. Por eso tu cuerpo, tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, te tienes que cuidarlo. Porque el Señor quiere morar de cerca con su pueblo. Y como Él es santo, el Señor exige. El Señor exige. Mira, si estudiamos la construcción del tabernáculo, eso es un estudio tan lindo y tan profundo para entender la santidad de Dios. Mira, estudiando el tabernáculo, usted puede entender mejor la santidad de Dios. Y esa santidad la quiere compartir con nosotros. Y nosotros no podemos, aquellos lavados por la sangre de Cristo lo podemos entender. Pero si ese no es el caso tuyo, yo quiero que con esta reflexión tú vayas entendiendo lo maravilloso que es nuestro Dios y cómo un Dios tan grande y tan maravilloso quiere compartir su santidad con nosotros, aun cuando no somos merecedores. Y fíjate, número 4, porque si no, no acabo. Nosotros tenemos, ¿cómo explico esta parte? Bueno, imagínense si Dios quería reconciliar al mundo y establecer esa comunión nuevamente con el Padre, imputándonos justificación y santificación, que para que eso fuese posible, alguien tenía que tomar el lugar que tú y yo nos correspondía. Y Jesús tomó todas las limitaciones de un cuerpo humano para asegurarnos de que en realidad Él se identifica con nuestro dolor, con nosotros. Jesús dejó su trono de gloria. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10, lo puede ver ahí bien hermoso. Dejó su trono de gloria y tomó naturaleza humana. Tomó naturaleza humana. O sea, bajó. Se hizo menor que los ángeles. Fíjate. Para tomar el lugar que a ti mismo correspondía. El Dios Santo. Eso confirma de que Él quiere compartir su santidad con nosotros, porque Él toma, Él desciende. Acabamos de celebrar la Navidad, de celebrar el cumpleaños del nacimiento, terrenalmente hablando, de Jesús. Y muchos lo celebramos como debe celebrarse. Muchos simplemente se fueron de manera tradicional, que eso es otro tema. Porque Él se quiso acercar a nosotros. Él quiere compartir su santidad con nosotros. Número 5. El Señor provee el Espíritu Santo para liderarnos, para dirigirnos
a una búsqueda de una relación con Él más profunda. Tenemos que volver a predicar otra vez. Tenemos que volver a predicar y enseñar con más cuidado y con más claridad la llenura del Espíritu Santo en el pueblo del Señor. Y esto es importante, hermano, porque esto es otra fase que usted tiene que entender. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso no significa que yo tengo el Espíritu Santo, es al revés. Eso significa que el Espíritu Santo me tiene a mí. Eso es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es precisamente al revés. No es que yo tenga el Espíritu, es que el Espíritu me tiene a mí. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar en este proceso paulatino de santificación. El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos. O sea que con el Espíritu Santo nos empodera para que nuestras vidas sigan los patrones de su santidad. ¿Cómo yo puedo seguir los patrones de su santidad si no tengo el Espíritu Santo? Dígame, piensa. ¿Cómo tú vas a seguir los patrones de su santidad sin la llenura del Espíritu Santo? Es imposible. Le dijo a los discípulos y a los 120, váyanse a un lugar a esperar la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjate, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, y te voy a ver ahí con toda claridad, bien lindo, hermoso. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno se le caen las vendas de los ojos. Uno puede ver con toda claridad y puede experimentar y vivir lo que es la experiencia de ese nuevo nacimiento. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno procura, busca paulatinamente ese crecimiento de santificación. Uno no quiere volver a... No hay manera de uno querer volver atrás o pensar en algo que te separe del Señor. Y por último, la santidad de Dios nos escoge a nosotros como canales de su santidad mientras nos conectamos con aquellos a nuestro alrededor. Eso significa evangelización y misionología. La santidad de Dios también es para conectarnos con los demás. La gente va a ver la santidad de Dios en nosotros. Nos va a conectar con ellos. Hasta eso hace la santidad del Señor. La santidad de Dios en nosotros, la que Él comparte con nosotros, nos va a conectar con aquellos que están a nuestro alrededor. Y nos va a abrir las puertas para poder ministrarles, enseñarles, predicarles. Eso lo hace la santidad de Dios que Él ha compartido con nosotros.